Ya le damos la bienvenida a nuestra segunda invitada, la ingeniera Sofía Espín, asambleísta de la Revolución Ciudadana. Vamos a hablar sobre el tema del juicio político a la canciller Gabriela Sommerfeld, quien en la comisión de fiscalización se salvó, no tuvo los votos. Bueno, yo, ingeniera, buenos días, bienvenida, gracias por aceptar esta invitación. Aquí en la última entrevista lo dijimos, ¿no? Ya ese olfato ya se venía más o menos detectando, pero en su momento la asambleísta Sofía Espín nos dijo, bueno, nosotros tenemos que hacer lo que tenemos que hacer como comisión de fiscalización y vamos a seguir el procedimiento y quedará sentado que nosotros hemos hecho lo que nos corresponde en ley, legislar y fiscalizar. Ingeniera, buenos días. Bueno, efectivamente se llevó a cabo el proceso de juicio político en contra de la canciller Gabriela Sommerfeld. Yo creo que la exposición de la interpelante, la asambleísta Urresta, ha sido contundente. Ella expone todo el tema de la incursión y cómo se rompen convenios y tratados internacionales firmados por el Estado ecuatoriano, la Convención de Viena, la Convención de Caracas, que hablan de la inviolabilidad de las embajadas y de las locaciones internacionales. Se le preguntó a la ministra dónde está ese articulado que habla de que hay una excepción. Hay una excepcionalidad para poder entrar e ingresar, ¿no? Asaltar armadamente una embajada, y por supuesto no lo pudo responder. Pero además, cosas tan graves como qué pasó después con la atención a nuestros migrantes después de que hay esta ruptura de relaciones con México por esta incursión armada. Y la ministra pues nos dejó con claridad de que los migrantes están abandonados en México. ¿Y por qué digo eso? Porque llegó a decir que ahora están mejor atendidos porque ACNUR ahora los atiende. ACNUR es una organización de las Naciones Unidas que no solamente atiende a los ecuatorianos, pues atiende a todos los migrantes que pasan por México. Según ella, ahora están mejor atendidos porque hay una organización que voluntariamente les da una mano y que además tienen un nuevo punto en Houston. O sea, ni siquiera en México, sino en Houston. Y salen estos elementos que son gravísimos. O sea, ¿qué hiciste después de que rompes relaciones? Y quedó también claro que esa ruptura de relaciones tenía que ver con un tema político electoral, que lo dijo el mismo presidente en este medio de comunicación en New Yorker. Recuerden ustedes que dicen, teníamos que capturarlo porque si no perdíamos la consulta popular. O sea, era un tema de demostrar fuerza. Pero eso lo dijo en la comparecencia la canciller Sommerfeld. Lo que tiene que ver con los migrantes, sí. Y también nosotros le preguntamos, ¿dónde está la excepcionalidad para poder incursionar a una embajada? Y pues por supuesto no existe ninguna excepción. Entonces, ella ha quedado demostrado que fue parte de las autoridades que toman esta decisión de incursionar a la Embajada de México y romper relaciones con México. Y en medio también de este proceso de juicio político salen elementos muy graves. Por ejemplo, que ella se beneficia, directamente ella no, pero su familia, y eso lo prohíbe la ley derivada de la consulta popular, que prohíbe a los funcionarios públicos tener cuentas en paraísos fiscales, ellos y su familia. Entonces, ¿qué resulta? Que denuncia la asambleísta Urresta que la señora Sommerfeld tiene familiares que tienen acciones en Avianca. Entonces, la salida del país de Aeroméxico beneficia a Avianca. Entonces, rompen relaciones porque además se ven beneficiados ellos y sus familias. Esa es la corrupción de este gobierno. Esa y otras cosas se develaron en este proceso de juicio político. Y si en la comisión de fiscalización ha habido asambleístas que no han sido consecuentes con sus hermanos migrantes, esperemos que en el pleno sí haya. En todo caso, nosotros haremos lo que tenemos que hacer. La canciller Sommerfeld decía, yo estoy aquí y vine a esta comparecencia no por el tema de bienes o de situaciones profesionales de mi familia, ni por intereses familiares. Pero ahí quisiera que nos aclare un punto. Cuando se entra a un proceso de investigación o se lleva a un proceso de fiscalización a determinado funcionario público, y él lo sabe, no queda automáticamente expuesto, ¿no? Entonces la investigación, ingeniera, tiene que ser profunda, ¿no? Sobre todo su accionar, sobre lo que mantiene, porque ¿qué declaran ellos? ¿Qué pasa con esas declaraciones juramentadas que le exigen a todo el mundo para ingresar a un puesto público y que de repente nos encontramos con este tipo de situaciones? Me parece que esto está haciendo un saludo a la bandera ahora.
Ellos quieren, este gobierno quiere que efectivamente los juicios políticos sean un saludo a la bandera, como usted bien dice. ¿Por qué? Porque están mandando juicios políticos intrascendentes para que sus funcionarios continúen allí sentados hasta que el gobierno nacional termine. Y eso no podemos permitirlo. Por eso en su momento hubieron retira de firmas de algunos juicios que serán retomados después. Pero es importante llevar a procesos de fiscalización a los actuales funcionarios que no están haciendo las cosas como se debe. En este caso, primero la señora Sommerfeld fue el primer juicio político en ingresar, y luego el caso de la señora Mónica Palencia. Es decir, ella no puede, en el caso de la señora Palencia, andar por el mundo diciendo que no puede atender a una pregunta de un periodista porque está de fiesta. O sea, no puede. O sea, la situación no cambia en el tema de seguridad, y la señora, la mejor respuesta que tiene, aunque sea solidarizarse con el pueblo ecuatoriano, es no, mire, en este momento no, porque estamos de fiesta. ¿Qué pasa? Entonces, están utilizando el gobierno nacional un mecanismo de llenarnos de juicios políticos intrascendentes para que sus funcionarios se salven. Y eso no es correcto. Están utilizando la ley para salvarlos, no utilizando y mandándonos juicios políticos que realmente no son importantes, dado que la ley dice que el primero que llega es el primero que sale. Entonces, por eso se retiraron firmas. Ahora estamos viendo dos juicios políticos importantes. Primero, la ruptura de relaciones con México, vulnerando convenciones como la de Caracas, como la de Viena, ¿no? Tomando prisionero, secuestrado a una persona que tenía un asilo, sea Jorge Glass o quien sea. Jamás debieron hacer esto, jamás. Las embajadas, las locaciones diplomáticas son inviolables y no hay excepción. Y resulta que ellos lo utilizaron para ganar una consulta popular. Ingeniera, antes de darle paso a Jaime, que tiene más preguntas, ahorita que usted decía, nos están llenando de juicios, la asambleísta Valentina Centeno manifestaba que realmente era de terror, por así decirlo, palabras más, palabras menos, no era bueno que una asambleísta de la Revolución Ciudadana llegase a quedar como presidenta de la Asamblea, en el caso pues de que el actual presidente tenga que retirarse por posibles candidaturas. ¿Cómo toman ustedes eso? O sea, ¿les da miedo que en algún momento alguien de la Revolución Ciudadana pueda dirigir la Asamblea? ¿Será por eso? Bueno, la asambleísta Valentina Centeno en primer lugar tiene que sentarse a trabajar en su comisión, o si no renunciar. Ella ni siquiera convoca a sesiones de la Comisión de Desarrollo Económico porque está más preocupada de los temas gubernamentales. Lo correcto sería que ella renuncie. No puedo ser legisladora, no tengo tiempo, estoy pues de cheerleader del presidente, y que se vaya a hacer lo que corresponde. Entonces, mire, ya tenemos de la señora Valentina Centeno un invento diciendo que el Parlamento Nacional quería declarar loco al presidente. No, un invento, o sea, y generó una conmoción nacional con una mentira. Ahí mismo fue denunciada en el Pleno de la Asamblea Nacional que ella ni siquiera convocaba a las comisiones que correspondían, a las sesiones que correspondían, y eso es gravísimo. Tenemos a la señora Valentina Centeno queriendo meterse en temas que no nos corresponde, como el de Venezuela, y en ese mismo día votaron en contra, la bancada de ADN votó en contra de que venga la señora Palencia y explique al Pleno de la Asamblea Nacional los avances en el tema de seguridad. Ahí sí votaron en contra. Y cada cosa, por ejemplo, un asambleísta pide un cambio del orden del día para que analicemos el tema del pago a Solca, en contra. Por ejemplo, analicemos el tema del pago a las personas que en este momento tienen los problemas renales, ¿no? Que no les pagan a los prestadores de salud, en contra. Es decir, todo ella vota en contra. No, pero si es de Venezuela, entonces ahí sí tiene que armar un escándalo. No es posible que estén preocupados de lo que ocurre en otro país y no se preocupe ella, que es la coordinadora de la bancada del gobierno nacional, no se preocupe por lo que está pasando en el país. Entonces ahora no sale con esto, y eso lo que demuestra es que este es un gobierno que no es democrático, pues. Si eso es lo que dice la ley, o sea, que le da miedo lo que dice la ley. Lo mismo que le quieren hacer a la vicepresidenta. Como se pelearon con la vicepresidenta, ahora hasta meterla presa, ¿no? Meter preso al hijo, meterla presa a la vicepresidenta, con tal de no cumplir lo que dice la Constitución y la ley, que le toca asumir a ella en el momento en que el señor Noboa se lanza de candidato. Ahora también le tienen miedo a lo que dice la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que sube la vicepresidenta. No puede ser. Eso es este gobierno, antidemocrático y odiador. Estamos dialogando con la asambleísta Sofía Espín. Ella es parte de la Comisión de Fiscalización. Asambleísta, con respecto al tema de la unidad de las izquierdas, me gustaría irme por ese tema también. ¿Cómo ves posible la unidad de las izquierdas
aunque el mismo día salió el presidente de la República a criticar que hay algunos que se están reuniendo para jodernos. El presidente, yo decía, el presidente cada vez que habla creo que se mira al espejo. No, y en este caso, con las declaraciones que tiene, yo creo que él debería revisarse. O sea, ¿quién está destruyendo al país? Son ellos los que nos tienen sumidos en un nivel de inseguridad que no lo superan, porque están haciendo show más que decisiones correctas, show más que realmente inversión. No, ya salieron las cifras de inversión en el tema de seguridad y son absolutamente bajas. Da vergüenza lo que este gobierno está haciendo y nosotros todos los días sufrimos por lo que estamos viendo, ¿no? El asesinato de un doctor saliendo de su turno del Seguro Social en Babahoyo. O sea, estas cosas duelen y el gobierno nacional insultando a organizaciones políticas que tienen todo el derecho de reunirse cuando quieran y además públicamente, ¿no? Que todo el mundo se entere de estas reuniones. Entonces, primero rechazar estas declaraciones de odio, porque eso es lo que el presidente siempre está haciendo, ¿no? Emitiendo declaraciones de odio para todo el mundo, de odio en contra de una periodista como Alondra Santiago, de odio en contra de una ministra, Andrea Robo, recuerden ustedes que le sirvió tanto y luego hasta le puso una denuncia penal, de odio en contra de su vicepresidenta, de odio en contra de su exmujer. Eso es el presidente, o sea, un presidente que solamente emite declaraciones de odio y persecución política. Sobre puntualmente la reunión, yo creo que primero ya fue un ganar. Ya esta reunión, solo el hecho de que los veamos todos sentados allí, que era un anhelo de la población. Tanto así que son más de 50 organizaciones sociales que convocan a esta reunión. 50, ¿no? Importantes, delegados de universidades, intelectuales que dicen, oigan señores, siéntense, porque si no nos va a volver a ganar la derecha y vamos a seguir con un país sumido en la pobreza, en la indigencia, en la inseguridad, y no es correcto para los ecuatorianos hasta dónde sufrimos. Y se da esta reunión que yo creo que ya tiene un primer ganar, que es este tratado, este acuerdo de que en una segunda vuelta todos se apoyen. Eso ya es un ganar. Vimos inmediatamente que al día siguiente pues salió el MPD a decir que ellos no irían con el correísmo nunca. Y bueno, quiero decirles que no es algo que tampoco nos preocupe mucho, ¿no? Porque ellos también han sido cómplices de gobiernos de derecha. ¿Cuál es el porcentaje de votación del MPD que se cree tan importante? Yo creo que llega al 1%, ¿verdad? Es muy bajo, pero más allá de eso, es que ellos han sido parte pues, de la destrucción del país. Le alzaron el brazo a Guillermo Lasso alzaron el brazo a Noboa, a Guillermo Lasso, a Moreno también lo apoyaron después de la traición, cuando un acto de deslealtad de esa manera debería haber sido juzgado, digámoslo así, no criticado. Ellos estaban de acuerdo con la traición. Entonces, en todo caso, son los primeros que han dicho no vamos. El resto entendemos que todavía estamos en diálogos. Esperemos. En todo caso, ya hay un ganar. Y ese ganar es la posibilidad de que en una segunda vuelta todos nos apoyemos. El que pase a la segunda vuelta será apoyado por todos y eso es importante. Yo creo que ya hay algo positivo de esa reunión. Por lo menos ya en algo se habló sobre el tema. Si hay una segunda vuelta, todos van a apoyar a un candidato progresista. Ese ya es un primer acuerdo, creo yo, es lo que expresaron los líderes que fueron allí, Jimmy Jairala, el delegado de Reto, el señor Leonidas Isa, el señor Churuchumbi, por supuesto nuestra compañera Luisa González, que habló, bueno, que sí, tenemos que reconocer errores, hagamos esos análisis que haces adentro, ¿no? Y veremos lo mejor y las cosas buenas y las cosas malas que hemos cometido en esta historia, pero que el país en este momento, que estamos en un momento histórico tan delicado de la patria, nos obliga pues a deponer posiciones y de no agresión y de ese apoyo en una segunda vuelta. Ahora, si se da eso en una primera vuelta, es algo que se está trabajando. Correcto. Esta semana es la elección del candidato o candidata para la presidencia de la República en las primarias de la RC. Este sábado es, ¿no? El 10 de agosto estamos reunidos en el Voltaire Paladines Polo, todos están invitados. En este momento hay, por supuesto, reuniones de buró muy importantes. No tenemos detalles todavía, hay que decirlo, así que no les puedo contar mayor cosa, pero están analizando esas encuestas, viendo esos números, esas encuestas tanto numéricas como cualitativas, no cuantitativas como cualitativas, para elegir a los mejores cuadros nuestros que puedan pues liderar ese binomio nacional. Ingeniera, pero a ver, vámonos a sincerar un poquito con la población, porque es algo que se manifiesta.
Y digo se dice porque siempre se dice porque son rumores, no es nada que se pueda asegurar. Pero dentro de la Revolución Ciudadana, y como todo, hay posiciones, hay pensamientos diferentes, porque de eso se trata, ¿no? Que puedan debatir y que puedan llegar a acuerdos. Pero se ha visto, y usted lo acaba de decir, vamos a ver cómo están las encuestas. Entonces, ¿qué pasa dentro de la Revolución Ciudadana? Si hay gente que considera, bueno, que la mejor opción es Luisa, o hay gente que considera que de pronto la mejor opción es Gustavo Yal, o hay gente que considera que la mejor es el señor Verduga. O sea, hay posiciones y pensamientos. Nosotros vemos a la gente con cierto perfil que de pronto otro miembro de la Revolución Ciudadana no lo ve. Pero ¿en qué se va a basar realmente esa elección? Porque yo puedo tener un criterio, usted puede tener otro y así sucesivamente. Pero ¿en qué se va a basar realmente esa decisión que es tan importante en este momento? No se trata de escoger por escoger. Se trata de escoger realmente la mejor carta y jugar a lo seguro. Carlita, bueno, yo le puedo decir mi posición. Digamos, allá está el buró, están trabajando, reuniones, y nosotros, pues por supuesto, confiamos que nuestros candidatos sean los que tengan las mejores características. Hay que decir que tenemos compañeros muy valiosos, pero bueno, mi posición es que efectivamente, primero, un elemento que tenemos que ver son las encuestas. Es decir, ahí hay importantes encuestas de todas las tendencias que nos dicen que tenemos cuadros fuertes, y un puntal ahí es Luisa González. O sea, eso tenemos que decirlo, es algo que está ahí, es un dato duro, ¿no? Es un dato duro, es la que está primera en las encuestas, incluso encima del señor Noboa, que se está yendo para abajo porque el pueblo ya está molesto de tanta promesa incumplida desde que era candidato y continúa, y será ella seguramente un cuadro fuerte. Ahora, también creo que hay otras características. Primero, conocimiento. Nos hemos dado cuenta que el conocimiento del manejo de la cosa pública es súper importante. ¿Por qué? Porque llegas al cargo y recién comienzas a saber cómo se abre un Quipux. O sea, sí, eso le pasa a este gobierno. O sea, llegan y recién comienzan a... 21% de ejecución presupuestaria del 2024. O sea, es una vergüenza, ni siquiera saben cómo ejecutar. Ministerio de Defensa, el 2%. Imagínense, o sea, eso es bajísimo. Ni siquiera pudieron contratar unos radares. Y lo que han entregado, por ejemplo, los chalecos antibalas, resulta que se descubre que fue lo que dejó contratado el gobierno de Guillermo Lasso. O sea, es un proyecto, una ejecución, una contratación heredada. Entonces, Ministerio de Trabajo, 0% de ejecución. Entonces, mire, es una vergüenza, ¿no? Entonces, esa experiencia del manejo de la cosa pública es importante. Y ahí también hay varios cuadros porque fueron y acompañaron al presidente Correa, que es el que logra una altísima ejecución presupuestaria y una dinamización de la economía que deja un país en crecimiento, donde todos crecían los banqueros, crecía el comerciante, crecía la economía popular y solitaria, la pequeña industria, la gran industria, las exportaciones crecían. Recuerden que es en la Revolución Ciudadana que se llega a un acuerdo comercial con Europa, ¿no? Así y es, nuestra gente podía, hasta Herbas, ¿no? Se veía beneficiado. Recuerden ustedes al señor Herbas que le dice, usted no era el que viajaba con Correa y ahora hablan mal de Correa, y podía vender más su brócoli, y está bien. Eso es lo que necesitamos. Necesitamos que gente que conozca, que tenga experiencia, y hay otras cosas. Por ejemplo, para mí, lealtad, ¿no? Y en este caso, compañeros todos, Paola, Luisa, son compañeros que han estado allí en las buenas y en las malas, visitando a nuestros perseguidos políticos, y para mí eso también es valioso. Entonces, capacidad, conocimiento, lealtad, y por supuesto, si los números te acompañan, estas son las cualidades que yo, Sofía Espín... Yo le preguntaría su voto para cuál fuera, pero mejor me lo reservo, ahí después ya se van a poner a hablar. En todo caso, sí es importante preguntar esto porque nos han tenido a toda la ciudadanía en la expectativa, cuál es la mejor opción, realmente tiene que ser una mujer, no tiene que ser una mujer, es mejor que, no sé, que Daniel Noboa debata con el perfil de un hombre, incluso a veces para ponerse de tú a tú, pero a veces eso no es bueno, a veces es mejor que se mantenga la línea de esa mujer conocedora, ¿no? Y con otro perfil, que es algo que no sabemos. ¿Cómo está el tema de los asambleístas? Que también es importante porque sabemos que dentro de la Revolución Ciudadana también hay algunos cuadros que de pronto ya no veremos porque, bueno, pues no pueden ir hacia una reelección. ¿Cómo está, por ejemplo, Sofía Espín? A ver, preguntémosle cómo está ese proceso en ella. Todo en este momento están haciendo análisis, evaluando la gestión de cada asambleísta, y es válido. O sea, es decir, es válido que hayan varias candidaturas. Me parece que es algo democrática, es una democracia interna, es muy, muy democrático que hayan varios cuadros. He visto cuadros valiosos allí, tanto para la presidencia y asimismo para la Asamblea Nacional y provinciales. También hay diversos cuadros. Eso en este momento justamente se encuentra evaluando nuestro buró.
y allá saldrá quienes repitamos y quienes pues no puedan repetir o tomarán alguna otra responsabilidad. Hay también compañeros que ya no quieren continuar y que quieren estar en alguna otra responsabilidad. Entonces aquí lo importante es hacia nuestra militancia y hacia la ciudadanía, es que estarán los mejores cuadros estarán ahí representándonos. Miren, esta vez el número de bajas, digamos, de traiciones fue ya mínimo, ¿no? Ya hay un mayor trabajo y depuración. Bueno, me parece que 3, ¿no? 2 o 3 o 4. Javier Jurado. Jurado, Ferdinand. El de Galápagos y el de Bolívar, ¿no? Que salieron, o sea, de las filas, ¿no? De 52 a 48. Entonces esa depuración es importante. ¿Quiénes sí te arriesgan? ¿Cómo evitar esos traidores? Yo creo que sí, con ese análisis mucho más profundo, de ver si estás dispuesto a poner el pecho a las balas, porque es claro que la revolución es un movimiento asediado. Esa es la realidad. Estamos continuamente perseguidos, políticamente, comunicacionalmente y jurídicamente. Entonces, si quieres ser un asambleísta de la RC, tienes que estar dispuesto a jugártela. Y esto también valora el pueblo ecuatoriano de tal manera que somos la mayor fuerza política del país y electoral también. ¿Y cómo va ese cambio generacional? ¿Habrá de pronto o debería de haber rostros nuevos? Y no me refiero simplemente a edades, porque ya me van a decir, no, que el tema de los grupos hectáreos, que no sé qué, no me refiero simplemente a edades. Pero yo personalmente sí considero que tiene que haber un proceso, que tienen que haber de pronto rostros nuevos que quieran jugársela también, ¿no? Que vengan frescos, ¿no? Ahí es cuando decimos, bueno, estos de aquí no tienen rabo de paja aún, así que bueno, la persecución de pronto por ahí sea menos, porque ustedes han batallado muchísimo. Una de esas es Paola Pavón, no hay ni que decirlo, o sea, esa mujer ha sido bien parada y sí que ha batallado. ¿Cómo va ese cambio también? Porque yo creo que también tienen militancia nueva, aunque digan que no, que la juventud está, por ejemplo, con Daniel Noboa, no, hemos visto que hay bastantes jóvenes que se han dicho, bueno, yo creo aún en la revolución ciudadana y que de pronto podrían tener un espacio. Carlita, en este país, en este momento, cuando no tienen elementos para perseguirnos, se los inventan. Esa es la realidad, ¿no? O sea, permítame hablarle un minuto de Jorge Glass, porque Jorge Glass está preso. Primero tenía asilo político, tenía asilo de México, y rompen una convención, ingresan a una embajada y lo secuestran, porque no tenían autorización. Eso dice el COIP, ¿no? El COIP dice que para entrar a una embajada o un consulado tienen que tener permiso del jefe de la misión diplomática y no lo tenían, es decir, rompen el COIP. Por lo tanto, está secuestrado. Y luego, ¿por qué está ahí? Porque se inicia un proceso de investigación por haber construido un parque en Puerto Viejo, uno de los parques más bonitos del Ecuador, basándose en lo que dice la ley. La ley es de reactivación y reconstrucción productiva. ¿Acaso no es reactivación productiva la construcción de un parque en donde no se podía hacer nada más porque es una zona inundable? Es decir, si usted no hacía nada, lo que iba a ocurrir es que otra vez iban a haber asentamientos, otro temblor, otro terremoto, otra vez derrumbes y muertes. Entonces se toma una decisión con un comité en donde estaba el prefecto de ese momento, estaban alcaldes que estaban en funciones en ese momento, pero sin embargo el único que se persigue es a Jorge Glass. Es claro que él es un trofeo político para atacarnos a nosotros. Entonces, y van a seguir. Cuando no tienen elementos, se los inventan. Entonces, en todo caso, sí, yo también creo en que tienen que haber rostros nuevos y yo creo que eso es parte de lo que en este momento está nuestro buró analizando. Ya en la recta final, el juicio político a la fiscal general sigue esperando. Mire, hemos tenido un oficio el día de ayer, me parece, no, el día sábado nos llegó un oficio de uno de los asambleístas de la Revolución Ciudadana, en donde pide que se convoque al procurador para saber en qué términos está esta licencia, digamos, de que continúe el juicio político de la señora fiscal. Es decir, él dice, bueno, traigan al procurador y que nos explique cuáles son los alcances, o esta licencia o suspensión del juicio político es para todos los tiempos. Tiene que haber alguna... Pero la fiscal sigue trabajando. Sí, pues la señora sigue trabajando y con tacos. Ahí no hay riesgo. Aparentemente no hay riesgo y justamente por eso es que ¿Cuánto tiempo dura una audiencia por lo general donde tiene que estar la fiscal? Yo creo que puede durar 8 horas o más. No, entonces... ¿Y en el tiempo que le tomaba ir a la asamblea, cuánto tiempo era? Mínimo 8 horas también. O sea, un proceso penal puede durar de 8 a 14 horas tranquilamente de corrido, con pequeñas interrupciones. Pero el juicio político finalmente dura 3 días.
Eso es lo que dura un juicio político. Máximo, o sea, todo un mes, pero mucho es envío de información, envío de documentación, envío de pruebas de cargo, envío de pruebas de descargo. Pero el tiempo que usted tiene que comparecer en la comisión de fiscalización propiamente puede ir de un día a máximo 4 días, ¿no? Y esto creo que es algo que lo puede hacer la señora fiscal si en este momento está trabajando con tranquilidad. Por eso es que se ha pedido que venga el procurador y esperamos que esa convocatoria salga esta semana. Correcto. No sé, Carlita, ¿algo más? Nada más. Bueno, ¿qué pasa con el juicio de la ministra Palencia? ¿Cómo va ese proceso? Esta semana se han presentado 2 procesos de juicio político en contra de ella. El uno lo presentó el asambleísta Leonardo Berresueta, justamente por esta incursión armada a la Embajada de México, y otro proceso de juicio político por la legisladora Paola Cabezas por los temas de seguridad. Entonces, lo que corresponde aquí es la unificación de esos 2 procesos de juicio político para que esos cargos vayan juntos y sea un solo juicio político, ¿verdad? Porque no tiene sentido juzgarla 2 veces, aunque sean por temas diferentes. Entonces será un solo juicio político y estamos esperando que nos notifiquen para que se unifiquen esos dos cargos y ya iniciemos el proceso en contra de la señora Palencia. Asambleísta, hay 5.000 jóvenes que se han quedado sin poder entrar a la universidad por negligencia, por ineptitud del CENESID. ¿Qué se puede hacer desde la Asamblea? Llamar a la secretaria del CENESID a ver qué es lo que está pasando, porque resulta que ellos han dado el examen, No tienen las calificaciones en el sistema. Pero en el sistema no tienen las calificaciones. Y jóvenes que han sacado 940 puntos, 950 puntos. Mire, cuenten con eso. Hay compañeros que están en la mesa que tiene que ver con los temas de educación, netamente, la Comisión de Educación, nuestra compañera Anita Raffo, y no dudo que ya en este momento hay un proceso de investigación al respecto, porque nuestros asambleístas no se duermen en los laureles, ¿no? Ahí somos muy, muy ágiles. Sin embargo, yo creo que aquí hay un mensaje para la juventud. Basta de creer en mentiras. Basta de creer en mentiras. Lazo les dijo que iba a haber libre ingreso y mintió, porque para haber libre ingreso necesitas más universidades, necesitas más institutos técnicos. No puedes meter en un aula, por ejemplo, en el tema de la carrera de medicina, aulas de 50, tienes que meter 150. Te están mintiendo. Le digo esto a los jóvenes de la patria. El señor Noboa dijo lo mismo: no, libre ingreso, yo sí voy a permitir que tú vayas a la carrera que quieras. Mintió. Entonces, basta de creer en mentiras. Las cosas no funcionan así. Basta de creer en esta gente que te ofrece todo y que no te cumple nada. Y la culpa es del CENESID siempre, ¿no? Pero en realidad, tras de eso... Igual si eliminan el CENESID tienen que crear otra institución. Y la eliminación del CENESID, ¿no? Yo me reía porque decía, esto de eliminar el CENESID es como decir que vas a eliminar el rectorado de tu colegio. No es posible. Alguien tiene que regular la institución y el sector educativo. Antes era el CONESUD, me parece, ¿no? Será otra institución con otro nombre que tendrá las mismas funciones, que además está en la Constitución de la República, ¿no? El CENESID, la necesidad de una institución tipo CENESID está aquí en la Constitución de la República. Para la regulación. Así es. Correcto, así es. Muchísimas gracias, ingeniera Sofía. A ustedes, mi querida Carlita. Gracias.